Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana de este 14 de mayo del 2020, augurando a ustedes, a sus familias, paz, bienestar, alegría en esta situación que vivimos, pero que sabemos que debemos cultivarla siempre con mucha esperanza y con la certeza de que saldremos adelante de esto. Y esto va a mejorar muy seguramente nuestra vida, nuestras relaciones y absolutamente todo lo que nos rodea en el entorno. Bueno, hoy la semilla agustiniana continúa en esa misma línea de la paz que hemos venido planteando. Sabemos que nuevamente un texto de la Ciudad de Dios de San Agustín que nos sirve de apoyo para esta reflexión, donde se tocan muchos aspectos sobre el tema de la paz. Y bueno, una primera parte siempre va a ser ubicar ese texto de Agustín en la situación en que él lo escribe y dando a conocer qué era lo que él pretendía dar con este texto, y a partir de ahí buscar sentidos que enriquezcan el mismo texto en nuestra experiencia concreta sobre la paz, ¿no? Ahora bien, el texto tomado de la Ciudad de Dios 19:13-1. Vamos a leer primero el texto, luego paso a la ubicación contextual y después a los posibles sentidos. La paz del cuerpo es la temperada ordenación de sus miembros. La paz del alma irracional es el descanso ordenado de sus apetitos. La paz del alma espiritual es la armónica ordenación de su acción y de su contemplación. La paz del hombre total, alma y cuerpo, fíjense, hay una unidad interesante, alma y cuerpo, es la ordenación saludable de la vida. La paz entre el hombre y Dios es la sumisa ordenación de la obediencia del hombre a la verdad de Dios. La paz de los hombres entre sí es su ordenado consenso. La paz de la familia es el entendimiento ordenado en el mandar y en el obedecer de los que viven bajo el mismo techo. La paz de la ciudad terrena es el orden consensuado de los ciudadanos. La paz de la ciudad celestial es la ordenadísima y gratísima convivencia entre sus miembros para gozar de Dios por sí mismo y cada uno de los otros en Dios. Y termina con una afirmación central interesante. La paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden. Bueno, hemos dicho nuevamente el texto de la Ciudad de Dios y nuevamente en un contexto en el que Agustín pretende aportar elementos muy válidos para la construcción de la paz. Para Agustín se plantea un gran interrogante. La clave de hoy está en el primer párrafo y en el último. Es decir, la paz del cuerpo es la temperada ordenación de sus miembros, y cuando termina la reflexión en la que recoge todo lo anterior, la paz de todas las cosas, o sea, la paz de todos los escenarios, es la tranquilidad del orden. Es bien interesante esto. Entonces, Agustín, tengamos presente, es el teólogo del orden, por lo tanto de la unidad, de la verdad, de la belleza, del modo. Cada uno de estos elementos en sus formas plenas corresponden a Dios y a su plan. Es un Dios del orden, es un Dios que creó todo en la condición de orden. Y aunque luego esto vaya a tener una serie de implicaciones a nivel de la construcción política, eso es otro tema, que luego lo vamos a ver. Ahora bien, esto para Agustín crea una gran tensión, porque se da cuenta de que este orden que había establecido Dios desde el principio no se está cumpliendo. Ese orden no está pasando por las estructuras que evidencian el Imperio Romano. Tengamos en cuenta que lo que está hablando él es a un Imperio Romano decadente, ¿no? Por ello, escribe sobre las ventajas y las consecuencias
del orden a nivel personal, a nivel social, a nivel moral, incluso a nivel cósmico. Hoy es de bastante, que podría tener bastantes consecuencias la reflexión a partir de ahí. Esa considerar hasta ese nivel cósmico de la tranquilidad del orden. Buen tema para reflexionar posteriormente. De hecho, seguimos en esta explicación de Agustín. De hecho, el orden es el reflejo de que la creación muestra que todo fue hecho por un creador inteligente y amoroso, y por tanto el orden es un modo concreto para establecer una relación con Dios y para llegar a Dios a través del orden. El orden, en definitiva, para Agustín, es el que permite la contemplación y la paz del espíritu. O sea, cuando hay un orden dentro y un orden hacia afuera, esto quizás suena utópico, pero es la búsqueda humana y es la búsqueda en todos los tiempos de tratar de construir nuestra vida, ¿no? Ahora bien, la tragedia, según Agustín, es que el hombre creó un orden según su amaño, según su conveniencia, que no coincidía con el propuesto por Dios, porque es un orden sustentado en el dominio, en la ambición, en el lucro enfermizo, en la competencia desleal. Esto es bien interesante. Entonces, el hombre cambió este orden y lo desfiguró completamente. De ahí que el orden, en todos sus escenarios, en el cuerpo, en la familia, en la sociedad, en el cosmos, que había fundado Dios desde el principio, fue destruido por la ciudad de los hombres, por su solo egoísmo, por su solo individualismo, por su solo afán desmedido de poder. Y ese orden desde Dios es el que Agustín quiere recuperar para la ciudad de los hombres. Fíjense qué interesante esta reflexión de Agustín. En definitiva, deja el gran mensaje, es el orden como valor fundamental, el orden cósmico. Baste escuchar todo lo que hemos atendido durante muchos años y más que nunca en este tiempo, cuando vemos de que ese impacto sobre el cosmos, sobre el planeta, ha generado tantos desajustes y tantas consecuencias para la especie humana. El orden del creado ha sido alterado. Entonces, por desordenarse el hombre, entonces aquí viene un concepto en Agustín muy interesante que desde la espiritualidad va teniendo unos tonos, pero desde aquí se va a entender. Por el hombre haber desordenado su vida, haber desordenado sus relaciones con el otro, con Dios, con la creación, el hombre vive inquieto, o sea, no está tranquilo, perdió la tranquilidad. Cuando el hombre se desordenó, perdió la tranquilidad, y eso lo sabemos por experiencia. Entonces vive inquieto, no encuentra paz en el corazón. Y Agustín dice que solo la hallará en Dios. Entonces, cuando Agustín hace esa afirmación de que solo en Dios descansará mi alma, porque mi alma está inquieta, y la inquietud en Agustín es esencial también conocer esto, proviene un poco de ese ser proclive al desorden que le quita la paz y la tranquilidad y lo deja en un movimiento de turbulencia, digámoslo así. Entonces no encuentra la paz. Entonces solo en Dios hallará el auténtico orden que le llevará a vivir una relación de sentido en todos los escenarios de la vida. Pero bueno, siguiendo y ahondando un poco en las consecuencias de esta semilla, sobre este orden, sobre esta tranquilidad del orden, entonces se ve que el texto nos invita a construir una unidad en la diversidad desde un orden que conlleva una tranquilidad. Un poco Heidegger lo entendía como una paz en armonía, cuerpo, alma, ciudadanos, estructuras. Es una paz que se construye desde la tranquilidad que da el hacer bien las cosas y de tranquilidad que da el vivir en coherencia con ese orden, con un orden, ¿no? Llevar a cabo propósitos institucionales, ¿no? Entonces,
este otro amigo mío decía algo interesante. Yo veo el orden, según Agustín, como el cumplimiento del propósito y la paz como la conciencia integrada. Dice, una conciencia integrada como lo que yo soy, una conciencia integrada con los otros y una conciencia integrada con la creación. O sea, niveles de responsabilidad conmigo mismo, en mis relaciones inmediatas, familia, amigos, personas que me rodean y con el planeta, ¿no? Esto saca consecuencias muy, pero muy interesantes. Y ahora bien, nuestro otro compañero de reflexión también apuntaba a otra cosa. Él decía este concepto tranquilidad, o sea, la tranquilidad como fruto del orden social en armonía. Él decía, no visto desde la tranquilidad y la paz como ausencia de la guerra, que en Agustín de pronto va a estar un poco eso allí, la guerra justa, hay una reflexión que puede venirse posteriormente, pero es decir, un orden social en armonía, no como ausencia de conflicto, sino como entender que la paz y la tranquilidad son procesos que se van realizando progresivamente, cada vez más perfeccionados y siempre en una dinámica de construcción y renovación. Entonces esto es bien interesante, entender los procesos de construcción y renovación como aquellos que nos van conduciendo a una paz y a una tranquilidad. Entonces, la paz y la tranquilidad en las relaciones inmediatas, próximas y lejanas. Esto es bien interesante. ¿Cuándo hay tranquilidad? Cuando las partes están en orden, cuando las cosas están en su lugar. Agustín dice que lo que no está en su lugar, nuevamente vuelve el concepto, lo que no está en su lugar está inquieto. Entonces a veces, por no haber conservado un orden, por haber alterado, por haber dominado de una manera sin misericordia el planeta, pues estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Una cantidad de desajustes, una cantidad de situaciones que, contaminada la atmósfera, hay una contaminación permanente de todos los que vivimos. Entonces, construir desde lo que cambia y evoluciona y genera tranquilidad en todos los órdenes. Solo en ese sentido dinámico, la paz es la tranquilidad del orden, siempre renovado en sus formas y sus manifestaciones. Entonces, la paz como una renovación permanente de las formas y manifestaciones, atendiendo a ese proyecto de Dios que habla del orden, que habla de la armonía. Mire, es que basta ver un paisaje en su composición es la armonía de muchos colores y de muchos escenarios. El paisaje como completo, el paisaje de la vida, un cuerpo humano, una flor, unas pequeñas cosas tan maravillosas, vemos que todas tienen un orden. El mismo hombre es una estructura ordenada, y cuando hemos abusado en algún escenario nos intoxicamos y nos va mal. Esto es una cuestión bien importante. Cuando perdemos el orden, llega la inquietud, llega la intranquilidad, perdemos la paz. Entonces dice que cada cosa en el hombre está en su lugar. ¿Por qué la desordenamos? Entonces esto es bien interesante entenderlo. ¿Por qué desordenamos lo que lleva un orden? Dice, cada cosa ocupa un lugar. Es más, llega en algún momento a hacer una comparación interesante. Dice, por ejemplo, el cuerpo humano, todo es importante. Nada sobra, nada falta. Todo está en el lugar que es y cumple la función que le corresponde. Dice, quita una cosa del cuerpo y verás cómo se desajusta la armonía. Dice, un riñón o un pulmón comparado con una ceja es nada. Pero afeítate una ceja y date cuenta cómo queda la visión de la armonía y de la unidad que se quiere manifestar. Entonces yo creo que son muchos elementos los que nos ha presentado hoy esta semilla, y yo quiero que nos sentemos de pronto a reflexionar por ratico sobre algunos aspectos de estos y pensemos un poco cómo está mi vida hoy, cómo la contemplo, estoy inquieto, vivo en la tranquilidad del orden, y ojo, no un orden que no puede ser cambiado, no, un orden que camina siempre en ese proyecto de Dios que hace nuevas también todas las cosas. Pidámosle pues a Dios que nos bendiga, que nos acompañe, y nuevamente lo espero en la tarde, a las 2 de la tarde la Santa Eucaristía, hora de Colombia, 3 de la tarde hora de Filadelfia, y a las 6 de la tarde tenemos la hora santa. Bueno, saludo
a Carol, saludo a Luna, a Alba, a Edith Moreno allá en Barranquilla y a todas las personas pues, que hoy nos han acompañado en esta semilla agustiniana. Dios los bendiga, a Socorrito también, la Virgen los guarde y nos estamos viendo. Un feliz día.